No, creo que es ahora lo más breve posible. Vamos a ver hoy día el desarrollo y la histología del ojo. Al grupo que viene en la laboratorio del día de ayer ya sabe algo de ojo. Vamos a ver entonces siempre preguntando de dónde se derivan las estructuras del ojo. Son tres componentes importantes del neuropoema del encéfalo. Ustedes recuerdan que los encéfalos tienen una división en tele y encéfalo, específicamente del diencéfalo. El encéfalo ustedes saben que no, el diencéfalo. Luego tenemos el hipodermo superficial de la cabeza, el hipodermo superficial, y luego el mesodermo de las piezas neurales. Pero aquí también hay otro detalle, de que no es directamente el mesodermo de las piezas neurales, sino que las piezas neurales inducen hacia el mesodermo o mesénquima para dar lugar a los derivados que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, se les pregunta, ¿el mesodermo neural de forma estructura del ojo? Pues, falso, sino que es inductor sobre el mesénquima para que éste actúe y forme el derivado correcto. ¿De acuerdo? Entonces, del neuropodermo la retina, la capa posterior del iris. Luego tenemos el medio óptico probablemente. Desde todo sobre la cabeza del cristalino, el epitelio de la córnea y del mesénquima inducido por las piezas neurales, la capa fibrosa que viene a ser justamente la esclerótica, la capa vascular que corresponde a la toroides y luego el endotelio de la córnea, Esos entonces los organizadores de las estructuras del globo ocular. ¿Cuáles son cuál es la secuencia? Hay una secuencia importante en el desarrollo del ojo. En primer lugar, tenemos que a los 22 días, o sea, ya hacia la cuarta semana, empieza el desarrollo del globo ocular. Aparece un par de surcos, acá lo vemos, son surcos ópticos poco profundos. Y esto va a ocurrir una vez que se ha cerrado ya el tubo neural. El tubo neural, recuerdan ustedes que se cierra ya hacia el día 25, ¿no? O sea, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior al día 27. Entonces, cuando se ha cerrado ese tubo neural, entonces los surcos van a formar evaginaciones, o sea, hacia afuera, evaginaciones del prosencéfalo, llamadas justamente las vesículas ópticas, pero tenemos las vesículas ópticas, y luego las vesículas ópticas tienen contacto con el ectodermo superficial, induce cambios para la formación del cristalino. Hablamos entonces de la formación, la invaginación de la cola de cristalino para formar justamente el futuro cristalino. Entonces esta cúpula ya toma una copa, y viene el nombre cúpula óptica. Entonces esa cúpula óptica tiene una pared doble, una que corresponde a los esbozos del cristalino y otro que corresponde a la globo ocular primitiva. Esas son entonces las secuencias. Ustedes saben perfectamente que hay genes que participan en la configuración molecular. Inicialmente es un único campo ocular, y luego este campo ocular va a ser separado en dos campos ópticos por SHH, ¿no? Los solipéricos. Estos SHH entonces van a actuar sobre dos genes importantes, el PAX2 y el PAX6, que va a actuar sobre la cúpula óptica. Pero estamos hablando nosotros acá de la cúpula y el detalle. Acá vemos cómo el ectodermo superficial se está imaginando para formar los esbozos del cristalino. Entonces a esto se refiere la cúpula o la copa, y a eso se refiere el tallo óptico, y que sostiene la cúpula, por supuesto. Bien. Luego este PAC6 va a establecer el campo ocular a través del FGF. Ya sabemos lo que es FGF, factor que cilindro neurásico, estimula la diferenciación de la capa retinaria neural. Entonces quiere decir que la retina va a presentar una capa neural o nerviosa y una capa pigmentaria que va a ser representada por este factor de visión transformador beta, que va a estimular la diferenciación de la capa nerviosa, la capa pigmentaria,
donde llegan ahí los melanocitos. Y luego el ectodermo superficial, donde se va a formar el flujo cristalino sobre ciclo óptica, también incluye los FGF y el TGF beta, mesénquima circundante, para formar justamente lo que hablábamos en momentos, el estímulo para que forme pues, la parte esclerótica, la parte del coroide, las capas más externas, ¿no?, del globo ocular. Entonces todo eso está controlado, como vemos, desde la mente. Un detalle antes de seguir, aquí por ejemplo tenemos que inicialmente hay un campo ocular. Entonces, en los casos extremos, ustedes ya conocen la ciclopía y la sinoftalmia, quiere decir que ahí no ha ocurrido la separación. Entonces, solamente está el campo único, de ahí que se forma un solo ojo. Por su efecto, no hay la separación adecuada, entonces va a formar la sinoftalmia, que viene a ser los dos ojos en un solo lugar. En lugar de estar divergentes, se acumulan en un solo lugar. Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo ciclopía que sinoftalmia. Ciclopía es un solo ojo, y sinoftalmia son dos, pero muy cercanos, muy cercanos. No hay divergencia, como normalmente debe haber. Entonces acá tenemos ya de que estamos hablando. Este es el ectodermo superficial, este es el que va a dar lugar pues, al cristalino. Esta es la retina con una capa pigmentaria externa, una capa nerviosa bastante importante porque se va a formar ya las diversas capas de la retina, la capa nerviosa o capa neural. Entre ellos hay un espacio que es el espacio intrarretiniano. Y lo que es importante es que al inicio de la formación de este cristalino hay una arteria, la arteria hialoidea, que está irrigando esa zona. Una vez que el cristalino se instala en el interior de la copa, va desapareciendo. Y esa arteria hialoidea va a entrar por un surco, una fisura óptica. Y esa fisura óptica tiene que cerrarse. Una vez que ya desaparece la arteria hialoidea, se debe cerrar. Si persiste, debe ser lo que forma un coloboma, ¿no? Un coloboma que puede ser a nivel de retina, puede ser también a nivel de iris. Entonces acá tenemos el cristalino, aquí se va a establecer el cuerpo vítreo. Algunos le llaman humor vítreo, el mejor cuerpo vítreo porque no es una sustancia líquida, sino es gelatinosa. Y luego ya vamos a ver el humor acuoso, que va a estar presente en la cámara anterior y en la cámara posterior. Acá tenemos las fibras del nervio óptico que van a estar en contacto justamente con la parte nerviosa, o la capa neural, ¿no?, de la retina. ¿Cómo se forma embrionalmente el cristalino? El ectodermo superficial, como tenemos, se produce una invaginación, luego contacta con la parte anterior de la cúpula óptica y la cúpula óptica. A continuación se forma la placa cristalina, se imagina esta placa cristalina, esta es la placa cristalina, se va imaginando, y al final se forma una vesícula, es una vesícula del cristalino, y se instala en el interior de la cúpula. La cúpula tiene la forma de una copa, entonces la parte más ensanchada es ahí que lo va a recibir a este cristalino. Y el resto, una vez que se ingresa este cristalino, que se restaura la parte superficial, ¿no?, del ectodерmo, se restaura. Y ahí vemos lo que estamos hablando, ¿no?, la fisura coroidea, la arteria hialoidea, se debe cerrar esta fisura coroidea, y no la falta de cierre de esta fisura coroidea genera colobomas, puede ser a nivel retiniano o puede ser a nivel de iris. Tenemos la arteria hialoidea que está irrigando inicialmente al cristalino cuando se está imaginando hacia la cúpula óptica. ¿Cuándo se diferencia la retina neural o nerviosa? La diferenciación de la capa de la retina neural se da a la sexta semana. En la sexta semana entonces ya se van a ir formando algunas células primariamente, pero ¿cuáles son las células primariamente que se forman? Ahí tenemos las células fotorreceptoras constituidas por bastones y conos. Bastones y conos. Entonces tenemos la capa de bastones y conos. Y luego se va a ir constituyendo ya las capas, la capa del manto, que comprende la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y las ganglionares que están acá representadas, células ganglionares, células
de la capa interna y la externa. Esas son las primeras. Y luego ya las fibras nerviosas, que están acá, que va a convertir en el películo óptico futuro nervio óptico. Entonces, cuando se empieza ya a diferenciar las capas de la retina neural nerviosa, sexta semana, inicialmente tenemos la capa de conos de bastones, a continuación la capa del manto, constituido por las células nucleares externas, internas y células ganglionares, y luego tenemos las tres, externa, interna y ganglionares, y luego tenemos ya las fibras nerviosas que van a formar justamente el futuro nervio óptico. ¿Cómo se desarrolla el iris y el cuerpo ciliar? Los ligamentos de la capa tegmentaria neural van formando procesos ciliares. Estos procesos ciliares van a producir el humor acuoso. La capa pigmentaria retina con la capa neural que se fusiona, entonces va a formar acá justamente el cuerpo ciliar. Y este cuerpo ciliar empieza a producir el humor acuoso. El humor acuoso, ustedes saben perfectamente que se acumula o se ubica en la cámara anterior y la cámara posterior. Y el cuerpo vítreo se forma a partir del mesénquima laxo. El mesénquima laxo como una malla fibrilar, una gelatinosa, entre la retina neural y el cristalino. Por eso es mejor llamar cuerpo vítreo, porque el humor vítreo significa que es algo vítreo, y no es así, es medio gelatinoso. Y cumple una función muy importante, ¿no? Porque capta algunas partículas extrañas que pueden ingresar y que muchas veces uno al observar, al ver la luz, ve unos puntitos negros. Eso es casi normal por la presencia de este cuerpo vítreo que coge algunas partículas que pueden ingresar. ¿De dónde se forma el iris? El iris se forma a partir del borde de la copa óptica que crece hacia adentro, y vuelve hacia el cristalino. Tenemos el iris, el cristalino. Y hay un par de músculos ahí, recuerdan ustedes el músculo dilatador y constrictor de la pupila del iris. Entonces, del negro del ectodermo de la copa óptica. Cuando hablamos de músculos, decimos que hay algunos músculos que no se forman justamente del mesodermo, como normalmente es, como tenemos algún ejemplo, del ectodermo, algunas miofitillas que actúan para la expulsión de las sustancias elaboradas en las glándulas unicelulares, por ejemplo las sudoríparas, o también glándulas mamarias, o también el musculito del pelo, un erector del pelo. Son excepciones a la regla, ¿no? Porque la mayoría de los músculos se forman pues, del mesodermo. Entonces esos músculos se forman del mesodermo de la cúpula o copa óptica. Tenemos el iris el que va a dar la coloración, ¿no? De los ojos, y tenemos pues el iris y la parte media del iris viene a ser la pupila. Entonces la pupila se dilata cuando hay oscuridad, se cubre cuando hay claridad, ¿no? Y ahí es una manifestación muy importante de estos músculos dilatador y constrictor de la pupila. ¿Cómo se desarrolla la córnea? El epitelio corneal externo deriva del ectodermo inicial. Luego, el tejido conectivo va a dar lugar a un mesénquima, una membrana de Bowman, un estroma y una membrana de Descemet y endotelium corneal. En las láminas, lo que han visto, han observado justamente que este es el epitelio corneal externo, deriva del ectodermo inicial, y debajo ustedes ya saben que todo el epitelio descansa sobre un tejido conectivo. En este caso descansa sobre esta membranita que es la membranita de Bowman. Y hacia el otro lado, el endotelio corneal, que es un epitelio plano, ahí tenemos la membrana del Descemet. Y todo esto acá es el estroma, o tejido conectivo. Se dice que la córnea es avascular, o sea, no tiene irrigación, no tiene vasos sanguíneos propios. Por lo tanto, en nuestra planta de córnea muchas veces no hay rechazo porque no hay conexión con los vasos sanguíneos, porque es avascular. Intermediamente de la córnea, de los procesos ciliares, los cuerpos ciliares, este es el iris, este de acá es la pupila, este es el cristalino, desde la cámara anterior, la cámara posterior,
Y este es el cuerpo, bueno, acá le llamamos humor, pero mejor llamar el cuerpo vítreo. Y este es un conducto por donde va a circular este cuerpo vítreo. Y ese conducto, ustedes saben cómo se llama. ¿Cómo se llama el conducto? Cloquete, ¿no? Cloquete, el conducto de cloquete, por donde va a circular este cuerpo vítreo. ¿Cómo se desarrolla el coroides inferior? El mesínquima que rodea la cúpula óptica o boca óptica reacciona bajo la influencia emitiva del epitelio pigmentado de la retina. Pues ahí induce, diferenciándose en una capa vascular interna, que es el coroides, y una capa fibrosa externa, que es el exterior. Y eso ustedes en la anatomía lo pueden observar claramente, cuál es el coroides, cuál es la esclerótica. Acuérdense que el coroides es vascular, la esclerótica es avascular, fibrosa, la diferencia. Bien. Ahí entonces nuevamente está la capa coroidea, donde hay vasos sanguíneos, y esta es la capa esclerótica, que es fibrosa. Y tenemos el componente cerca, los párpados aún están cerrados. Este es el ecodermo que ya se ha restituido después que se ha producido la invaginación de la coda del cristalino, y al final, pues, de la quinta semana tenemos ya la capa interna, que sea el coroides, parecida a la pía madre. Se recuerdan que la pía madre al inicio, ¿no? La lepidopteritis, representada por la pía madre, y la adenoides tenían sus vasos capilares importantes. Mientras que la capa externa o esclerótica es comparable con la dura madre. Ustedes saben que la dura madre es fibrosa, entonces la esclerótica es fibrosa. ¿Cómo se desarrollan los párpados? Ya dentro de los anexos al globo ocular, ustedes ya no saben anatomía, ya saben cómo son los párpados. Los párpados aparecen a la sexta semana a partir de las células de las crestas neurales, migran crestas neurales. Se forman pliegues ectodérmicos y mesénquima. Por otro lado, no hay ni cubriendo la córnea inicialmente. La fusión por parte del epitelio de los párpados están fusionados en un momento, fusionan, luego se abren los párpados en periodo fetal, ya que los párpados se abren. Derivan además las pestañas y las glándulas anexas. Las pestañitas tienen sus glandulitas, tienen la glándula de meibomio, que secretan una sustancia medio sedosa para que puedan emerger las pestañas. Entonces ahí las chicas tengan cuidado de utilizar el rímel, si se les marca, no van a hacer lo que ven en la Unión Bancaria, de por un sol, porque eso no se sabe cómo lo hacen, y eso perjudica, en lugar de ponerle una long lash en las pestañas, se le va a caer las pestañas. Entonces es mejor utilizar productos de marca. Entonces cada glándula tiene su glándula de meibomio. Y estas glándulas, como están expuestas a medio externo, muchas veces se pueden infectar y da lugar al chalacio, no es un suelo. El chalacio, pues, estas glandulitas que se infectan, crecen, duelen, son dolorosas y tienen, pues, que ser eliminadas mediante una cirugía simple para poder sacar toda esa grasa acumulada, ¿no? Por efecto de las partículas que se encuentran en el medio externo. Y tenemos el párpado, que se enseña anatómicamente el párpado, las cejas, y las glándulas lacrimales. Las lacrimales muy desarrolladas en el sexo femenino, ¿no? Aunque en algunos masculinos también hay un desarrollo, ¿no?, apreciable. Pero realmente son del sexo femenino, son exclusivas, ¿no? Lloran de todo. Sí, los recién nacidos lloran, pero sin lágrimas. Recién las lágrimas aparecen más adelante. Así cuando veamos llorar a una criatura recién nacida, no le dan importancia, al contrario, para que comiencen a funcionar sus pulmones, porque entre 8 semanas, 40 semanas sin funcionar, ¿no? Pero como ustedes saben, no funciona. Y también hay conductos, ¿no? Un conducto nasolacrimal, que lo han visto ya como han dicho caras, supongo. La nasolacrimal que comunica, pues, la glándula lacrimal con la cavidad nasal, ¿no? Entonces, cuando se llora, sale la lágrima por la nariz, ¿no? Porque hay una comunicación nasolacrimal.
Hay un trastorno que es la ptosis, ¿no? El párpado puede ser generalmente superior caído, es un desarrollo imperfecto de músculos, desarrollo de los músculos en nuestra cara, elevado del párpado, y puede sufrir el ojo perezoso, estrabismo y visión borrosa. Ahí tenemos la ptosis congénita, una caída. Se puede reparar justamente haciendo una reconstrucción de ese músculo, ¿no? Para poder levantarlo, pero eso es congénito, ptosis. ¿De dónde derivan las glándulas lagrimales? Las lagrimales se forman por imaginación del ectodermo. Los ángulos útero-laterales los ángulos conjuntivales, ectodermo. Y cuando se producen las lágrimas son excretadas hacia conjuntiva, donde van a lubricar la córnea. O sea, las lágrimas en realidad lubrican la córnea. Y hay personas que no producen lágrimas porque hay una hipotrofia de las glándulas lagrimales y lo que se llama el ojo seco, que tienen que estar colocándose algunas gotitas, ¿no?, de lágrimas artificiales para mantener húmeda, ¿no?, la córnea y no dificultar la visión. Por reacciones clínicas, la ciclopía, ustedes lo conocen, con la presencia pues, de un solo ojo, causado por agentes teratogénicos, el alcoholismo, la infección por citomegalovirus, la producción de etanol, salicilato, producción de fungicidas. Ahí está, ese es el ciclo. Un solo ojo, o sea que ahí también es una parte genética. El campo óptico no se ha separado, ahí se ha formado solamente uno. Y este está siendo tan, son los dos ojitos, pero no se ha producido la divergencia, la separación. Han quedado ahí con dos ojos, mientras que la ciclopía es un solo ojo. Y siempre una trompita, la nariz, ¿no?, por encima del lobo ocular. Luego tenemos acá el coloboma, que decíamos en momentos, es una figura en el iris, un fallo, es decir, la fisura de la rodilla, que debe cerrarse esa fisura durante la séptima semana, y vemos el coloboma, da lugar a una ranura, ¿no?, como si fuera una cerradura. En catarata congénita, en la opacidad del cristalino, que dice no opaco, con frecuencias no bilaterales, puede ser por causa de virus de la rubiola, toxoplasmosis y también la sífilis. El glaucoma congénito ocultamos, aumento de la presión ocular interna, lo ocular, debido a un desarrollo número del canal de Snell. El canal de Snell es un canal por donde sale, ¿no?, o fluye, ¿no?, el humor acuoso, o también el humor acuoso en la cámara anterior posterior, y tiene una patología, tiene una incidencia genética. No se forma justamente el producto de Slade, o si se forma de una manera anormal que no controla la presión ocular, y eso genera pues un aumento de esa presión ocular y que puede dar lugar a una ceguera, si es que no es detectado a tiempo. Y la membrana iridopupilar persistente, realmente la pupila, cuando el ojo está cerrado, hay una parte fibrosa, y esa parte fibrosa tiene que desaparecer, pero a veces persiste como hebras de tejido conectivo, como acá, que cubre la pupila parcialmente y que tienen que ser extraídas quirúrgicamente. La microftalmia, ojos pequeños, asociados pues, a infecciones del grupo TORCH, ¿no?, ustedes saben lo que es el grupo TORCH. Y la geroplasia retrodental. Resulta que a los prematuros se tienen que colocar en las cámaras para poder oxigenarlos, ¿no?, porque sus pulmones no han desarrollado adecuadamente, son portadores de una enfermedad que se llama el estrés respiratorio, pero esa ventilación que se le puede dar tiene que ser controlada. La hiperoxigenación puede dar lugar a este trastorno que es la geroplasia retrodental, es decir, se altera ya los vasos, se constriñen los vasos de la retina, ¿no?, la retina tiene sus vasos, y eso genera pues que esa retina no reciba la irrigación adecuada y puede dar lugar a una ceguera. Entonces siempre un prematuro se tiene que controlar la cantidad de oxígeno que debe proporcionarse, y si hay una cantidad excesiva de oxígeno, probablemente que altere también los vasos que van a irrigar la retina
una constricción y van a dar lugar a una serie. Y eso usted lo conoce ya, el glioblastoma, un tumor de la retina, aparece durante la infancia, y el gen del glioblastoma es la formación de Q. Por mutación, entonces será el retinoblastoma, el cáncer de la retina. Luego la anemia congénita con esa ausencia del iris, eso se da por una mutación del gen PAX6, que no es la liridia. La ausencia completa de ustedes del iris, del iris. La heterocromía es una alteración en la pigmentación iridiana, puede haber un individuo que tenga un color de ojo diferente al otro. El gen PAX3 es el que encarga de regular los melanocitos, que dan iris, y en menor frecuencia es una anormalidad congénita asociada a otro síndrome, recuerdo que es el nombre de Waardenburg, donde ahí está heterocromía, donde hay también la ausencia de melanina en el congénito, en el cabello. Ahí tenemos mamá e hija con una heterocromía, o sea, tiene una tendencia hereditaria. La histología del globo ocular tiene tres túnicas: una capa externa que hemos visto, la esclerótica, y la córnea. Una capa media vascular, que es el coroides, el cuerpo ciliar, el iris, que tiene su trastorno, y una capa interna nerviosa, que es la retina. Además, cristalino y tres cámaras, ¿no? Una cámara anterior, donde hay el humor acuoso; una cámara posterior, humor acuoso; y un espacio vítreo del cuerpo vítreo. Eso está pues, en el ocular. Ahí tenemos la cámara anterior, la cámara posterior, y este es el espacio vítreo. Este es el conducto hialoideo de Cochlear, que es por donde va a circular justamente el cuerpo vítreo. Y además hay accesorio al globo ocular, la placa lacrimal y por supuesto los párpados. La capa externa entonces es esclerótica, interesclerótica, una capa opaca, blanquecina. La córnea es fibrosa, transparente, en la parte anterior tiene su epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotélio corneal. Acá lo tenemos. Tenemos el epitelio corneal policervificado plano. En la base tenemos la membrana de Bowman y en la parte posterior tenemos el endotelio corneal, el endotelio monocertificado, y este es el estroma, pero este endotelio descansa sobre una membrana muy transparente, que es la membrana de Descemet. ¿De acuerdo? Luego, como la esclerótica se continúa con la córnea, hay una transición llamada esclerocorneal o limbo. Aquí está el límite, aquí es hacia arriba, viene a ser la parte de la esclerótica, y aquí hacia abajo viene a ser el estroma corneal. O sea, hay una unión. Eso se llama transición esclerocorneal o limbo, y es vascularizado. Y ahí se encuentra el conducto de Slade, donde va a llegar el humor acuoso, al sistema venoso. Cuando falla este conducto de Slade, da lugar a lo que mencionaba, el glaucoma congénito. La capa media vascular común comprende tres regiones: coroides, que tiene una membrana de Bruch, que está acá, que separa la coroides y la retina. De la retina, entonces, es la membrana de Bruch. Tiene luego el cuerpo ciliar, la parte de acá, el cuerpo ciliar, y tiene acá el iris. El iris tiene una prolongación membranosa de coroides. El coroides cubre cristalino, excepto una abertura central de la pupila. Hemos visto esto. Comprende la capa limitante anterior, es fenestrada, contiene fibroblastos y algunos melanocitos. El estroma, esto es la parte de acá, el estroma, fibronectivo laxo, fibroblastos, células pigmentarias, vasos sanguíneos, y también están ahí los melanocitos responsales de color de ojos. El citomúsculo, el de la pupila, el dilatador de la pupila, el sector, el dilatador de la pupila, y tiene un epitelio posterior, dos capas de células, una capa pigmentaria y otra no pigmentaria.
entre la pigmentaria y la no pigmentaria. Finalmente tenemos acá lo que estamos hablando de la cámara posterior, de la cámara anterior, que es el cristalino, el iris, es el proceso ciliar, por su músculo, y aquí tenemos el conducto de esclerótica, que se continúa con la córnea. Entonces aquí hay una transición esclerocorneal. El cristalino tiene convexa grande elasticidad, comprende una cápsula. En la cápsula, yo tengo la cápsula del cristalino, que es acelular, como tiene células homogéneas, compuesto por láminas tipo 4, y también por supuesto de proteínas, encargado de producir la refracción de la luz. El epitelio subcapsular, esa parte de acá, son células cúbicas, en parte anterior, que concede aumento gradual del cristalino, de acuerdo con la agudeza visual. Y la fibra del cristalino, lo tenemos las fibras prismáticos, células altamente diferenciadas, cerca de 2000, dispuestos en forma paralela, enlace paralelo. Es el cristalino. El cuerpo bicho, hemos dicho, ocupa la calidad líquida detrás del cristalino, es claro, transparente, no tiene agua, el 9%, electrolitos, ácido hialurónico, fibras solares. Eso es lo que le da esa característica como gelatinosa, como gel. Sus células se denominan diaglocitos, que tienen una propiedad fagocítica y sintetizan material extracelular. Conducto hialoideo tiene de parte posterior del cristalino ante el disco óptico, que es el conducto de Floquet, lo que también se llama conducto hialoideo. La capa interna nerviosa de la arteria. Aquí tenemos nuevamente la capa interna. Vamos a ver cómo está constituida la arteria. Ahí tenemos una fobia o mácula, que es una depresión de la retina, que está por conos y bastones. En la parte central solamente hay conos, y es la zona de mayor nivel de imagen. El disco óptico o punto ciego, ese es el inicio del nervio óptico. Acá se va a instalar un nervio óptico. Eso se llama disco óptico o punto ciego de la retina. Las células fotorreceptoras son conos y bastones. Los conos son huesos cortos y los bastones son delgados y tienen un segmento interno medio cilíndrico, permite ver las tonalidades grisáceas, blanco y negro, y los conos tienen la variación de iodoxina o violeta visual, que tratan colores azul, rojo y verde. Es una célula fotorreceptoras. Aquí vemos las diferencias entre los bastones y los conos. Usados para visión nocturna y visión diurna. Muy sensible a la luz, no muy sensible a la luz, solo para la luz directa. Su pérdida provoca ceguera nocturna, su pérdida provoca ceguera en los conos. No presentes en la fobia, que son una fobia. Después de lenta a la luz, respuesta rápida a la luz. Visión escotópica, visión fotópica. Un tipo de pigmento fotosensible a la iodoxina o purpura visual, y tres tipos de pigmento: eritroxina, cloroxina y cianoxina. Son los polvos. Aproximadamente hay 120 millones de bastones versus 6 millones de conos. Las células fotorreceptoras. Ahora, también hay células nerviosas, las células horizontales, que son estas de acá, las células bipolares, las tenemos las células bipolares, células amacrinas, las células conectoras, como vemos acá, como una sinapsis, las células alargadas, conectan a las células ganglionarias. Estas son las células nerviosas. En la célula de sostén, también hay células de sostén, como la célula de Müller. La célula de Müller, de acá, son los núcleos de la célula de Müller, se extiende desde las células fotorreceptoras hasta la superficie interna de la retina, en la membrana limitante interna, o sea, tienen esa disposición hacia la membrana limitante interna. La capa de retina tiene dos capas, como he dicho, el epitelio pigmentario, tiene varias funciones, las posteriores, fagocitosis, síntesis de melanina, absorbe la luz hacia el lado de los fotorreceptores y está eliminando los derivados de vitamina A en el registro de los neumáticos.
Y la otra retina es la retina sensorial, nerviosa, neural, que tiene 9 capas. Tiene, bueno, 9 capas. Las 9 capas, que se observa en el microscopio, es un esquema limitante interna, de los neuronas ganglionares, las ganglionares que se forman interna, interna, que se forma externa, limitante externa, que se forma de fotorreceptores, epitelio pigmentario y del coroides, ¿no? O sea que está en la parte más externa. Capa limitante externa es esta de acá. Capa de fotorreceptores de conos y bastones, a continuación, acá. Esa acá es la capa limitante externa, es la capa con los bastones, y esta es la capa nuclear externa. Tenemos las 3 primeras capas. Y la capa plexiforme externa, que se carga la más externa. Luego la capa nuclear interna, de acá. Luego la capa plexiforme y la capa de neuronas ganglionares. Estas son capas que van a tener una actividad de orden nerviosa. Y ya las últimas, la capa de heridas nerviosas, son esta de acá. Y una capita que es la capa limitante interna. Entonces aquí la capa limitante interna está relacionada con las células de Uriah y por formación de linfocitos de la red. ¿Cuáles son las estructuras del suelo rojo? Ya hemos visto la conjuntiva. La conjuntiva, que es la que cubre parte del pelótico, se dice interno del párpado, tiene epitelio estratificado cilibre. Los párpados que contienen piel, ácido glucoseado, conjuntivo, en el extremo del párpado la capa alveolar o tarso, así se le llama, y contiene glándulas sebáceas de Meibomian. La capa muscular mucosa de la conjuntiva. Las glándulas primarias utilizadas en bordes del extremo de la órbita, de tipo serosas, de secreción salina y que contienen los lisosídeos. Tenemos las pestañas, es un músculo orbicular, es la piel, las glándulas de Meibomian que están relacionadas con la pestaña. La conjuntiva. Y vamos ya por último la neurología del oído. Recuerdan, digamos, también oído, anatómicamente, externo, medio y el oído interno. Desarrollo del oído interno. El tono superficial va a dar lugar a una placola auditiva, luego vesícula óptica, siguiendo porciones, una porción ventral, si vemos como sátiro, la copia, acá, donde se encuentra el órgano de Corti, y una porción ventral que se conoce como utrículo, donde se encuentran los conductos semicirculares y el conducto endolingual. Esta vesícula óptica, por acción del ectodermo de las piezas neuronales actúan sobre el ectodermo, van a formar entonces un cambio dato acústico y en el suelo paraxil se va a formar la cápsula óptica y la linfósfera. Entonces, netamente el oído interno deriva del ectodermo, el tono superficial. Como no hay absolutamente nada de endodermo sobre ese ectodermo. Y en el caso del oído medio, aquí sí hay denominados endodérmicos. En la primera bolsa faríngea forma el receso tubo-timpánico, origina la tuba faringotimpánica, forma la cavidad timpánica. Esta bolsa faríngea es endodermo. El primer y segundo arco faríngeo, que es mesodermo, va a formar los huesillos del oído. Ustedes saben cuántos son los huesos del oído. Y sus músculos, los huesecillos, que forman justamente el oído medio. Por otro lado, el primer y segundo arco faríngeo también forman el pabellón auricular, el pabellón auricular. Y el primer surco faríngeo, que es el único que persiste hoy en una faringe, va a dar lugar al conducto auditivo externo, que forma el oído externo. Tenemos el oído interno, el oído medio, oído externo. Entonces, el oído interno es netamente ectodérmico.
El oído medio tiene endo y tiene meso. Y el oído externo netamente es mesodermo. El oído externo entonces tiene una membrana timpánica, que también es el mismo oído, con su cabeza. Entonces, orígenes embrionarios, ectodérmico del primer tubo faríngeo, endodérmico de la primera bolsa faríngea, que es el acceso al tubo timpánico, y el mesodérmico del primero y segundo arco faríngeo. O sea, tiene de los tres, esta membranita del tímpano, tenemos en la membrana del tímpano. Y luego tenemos el radio molecular, el goma del primer y segundo arco faríngeo, seis masas de mesénquima en el mesodermo. Los arcos 1 y 2 se rodean al primer tubo faríngeo y se va a ir formando progresivamente el barrio molecular hasta quedar totalmente ya completo. Ya tenemos las partes del tubo externo, el trago, el arquitrago, el trigo, el cal, y ese es el lóbulo del barrio molecular. Y puede haber algunas secreciones cutáneas preauriculares que pueden persistir, que no dificultan para nada, ¿no?, la audición. El oído medio, el conducto timpánico y contrarrestal, que hemos dicho, lo tenemos en la primera bolsa faríngea, lo tenemos. La porción extra de la bolsa se ensancha, está ensanchando y forma la cadena timpánica primitiva. La porción próxima se estrecha como la trompa de Eustaquio, Los huesecillos se forman del primer arco faríngeo, el martillo y el segundo arco faríngeo en el trigo. Son los únicos huesecillos que se van a osificar endocondralmente, o sea, son tres pequeñitos y se osifican endocondralmente. Los conductos semicirculares, que tenemos anterior, posterior y lateral, están controlados genéticamente. Ya saben ustedes, donde haya diferencia entre una y otra parte, hay que empezar a ver. Ahí tenemos el DX1 anterior, posterior y lateral, el DX5. Aquí en esta cópula es donde reside el órgano central de corte. Lo tenemos en el corte con su nervio auditivo subrogado. Recuerden ustedes en anatomía donde enseñan la parte coclear y la otra es la vestibular. Se desarrolla entonces la pared de conducto coclear. También, por supuesto, tiene su relación molecular, ¿no?, los LG19, actual sobre el encéfalo, sobre el MT8C, para que se ponga en la placola óptica, el MT3, vesícula óptica, y luego el otocisto o vesícula óptica, que son los bosos de lo que son varios del medio interno, básicamente. El componente ventral o porción ocular de la vesícula óptica, vesícula dorsal o pilar ventral, hemos dicho, controlado por PAX2. En algunas consideraciones clínicas, la soledad congénita, probablemente la falta de conexión de la fibra del nuevo par con el reporte, desarrollo defectuoso del teóseo o hígado melanoso, desarrollo de defecto de la membrana del tímpano, la cadena timpánica, la producción del oído, y la persistencia del tapón meatal. O sea, inicialmente todo el conducto auditivo tiene un tapón, poco a poco se va desapareciendo, pero si persiste, puede dar lugar a una sordera congénita. Otra causa es mutación del gen de conexina, 16, el JB2, y todo el cromosoma 13, y factores ambientales como viola, infección de la columna de corte, entre la séptima y la octava célula. Y la toxoplasmosis también puede producir una sordera congénita. Anomalías de la pared auricular, posición, tamaño, forma, aparece la pérdida de auriculares accesorios, el signo auricular, una fosita con el ducto ciego, la abertura está localizada cerca de la oreja, se detiene por falta de cierre de la parte del cráneo. Y la fístula auricular comunica el raíz oído medio con el exterior. Eso ya son un poquito más graves. Es el oriente auricular que no reviste ninguna implicancia. Acá sí, ausencia de oído auditivo, la canopia, asociado justamente al síndrome del primer arco faríngeo, debido a la ausencia de proliferación mesenquimatosa en los cerromados. Tenemos otra anopia y una macrotia, modelo grande que puede ser reparada quirúrgicamente.
Y esta es la microtia o pabellón molecular pequeña. Bien, entonces con esto damos por finalizado la asignatura y nos estaremos viendo muy prontamente, el 13 de agosto, que tienen buen tiempo para descansar, para llevar la asignatura de agosto, va antes de antes entonces de que se vayan a contaminarse con sus bacterias, vamos a darles algunas explicaciones. Hemos estado viendo con los delegados, las delegadas y el delegado general, que vamos a ver el día lunes, sobre la situación de cerca de 43 compañeros que están en el estado crítico, están en cuidados intensivos, y hay otros que son en cuidados intermedios. Y no sabemos cómo manejar este problema, porque de acuerdo a reglamentos, nosotros